Gracias, hermano. Ayer estoy en México porque ayer fue la familia por parte de mi mamá. Hace cada mes una reunión familiar, se juntan los hermanos, invitan a los sobrinos, los que pueden, ¿verdad? Porque a veces quieres ir pero no se puede. Toda esta ocasión yo dije, yo sí voy a ir, ¿no? Saben, mi esposa, mi hijo y yo vivimos en Hidalgo, entonces es muy difícil venir a ver a la familia acá. Pero yo me vine, estuve ayer con ellos, y cuando llegué en la mañana aquí, la familia en Cristo es como la familia, como nuestra familia o familiares. A veces vas con los tíos, sabes que eres familia, que a lo mejor no vives en la casa de tus tíos, pero te sientes muy a gusto, te sientes bienvenido, dices, qué padre momento me pasé con mi familia. Y cada que yo vengo acá o que tú puedes ir a otra iglesia, somos familia, ¿no? Creo que la situación no puedo ir a otra iglesia, o es que voy a otro lugar y no me siento bien, pues muchas veces tiene que ver con nosotros. Yo me siento en familia acá, y mi familia y yo estamos pasando por una situación complicada, un proceso, y algo que Dios me ha estado hablando, y quiero soltar esto que Dios me habló durante este tiempo, porque probablemente sea para alguien. Y lo que quiero decirte es, tu realidad no es la verdad. Muchas veces nuestra realidad y la verdad casi nunca van a empatar. La realidad, por ejemplo, si te dan un diagnóstico, es una realidad, ¿verdad? A veces como cristiano es como, no, yo cancelo ese diagnóstico y no tengo nada. No, sí lo tienes, pero hay una verdad mayor. Y la realidad es que cuando nos enfocamos en la verdad que sale de la boca de Jesús, esa verdad afecta o transforma nuestra realidad. Entonces yo no sé si para alguien de ustedes puede estar pasando por una situación ahora, sí es una realidad, pero hay una verdad que está por encima de esa realidad. Entonces, las verdades generan realidades. La situación es que cuando creemos una mentira como realidad o como verdad, eso entonces también afecta nuestra vida. Por eso es importante conocer qué es lo que Dios está hablando. Entonces, solamente quiero decirte, tu realidad no es la verdad. Por ejemplo, en mi caso, Dios me hablaba y me decía, esta realidad que estás viviendo, Luis, que es real, que es muy real, no es la verdad. Porque yo pronuncié algo con mi boca que es verdadero. ¿Y quién es el único que es verdadero? ¿Esto? ¿El diablo es real, sí o no? Sí. Pero no es verdadero. Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad está en Él. Él es la verdad. Entonces el enemigo, no hay nada de verdadero en Él. Entonces todo lo que salga de la boca de nuestro Dios verdadero, si lo creemos, se convierte en una realidad y transforma nuestra vida, ¿vale? Entonces, yo sé que en Dios no hay casualidad en familia, y el que seamos pocos, escuché la semana pasada a alguien que decía, no, yo creo que deberíamos tocar canciones como en lo que la gente llega. Ya una vez que llegue, tocamos las canciones que ensayamos. Y mi mente fue como, entonces las canciones ¿para quién son? Porque a veces decimos, no, esta canción que ensayé toda la semana, no, mejor hasta que esté lleno la voy a tocar para que pase algo. Pero las canciones no son para la gente. Así como la palabra sí es para nosotros, pero no tiene que ver con cuántas personas somos. Dios quiere hablarnos, y lo que yo quiero sentir en mi corazón compartirte hoy, yo le preguntaba a Dios, ¿de qué hablo? Porque, pues, ¿qué comparto? Pero la realidad es que cuando no tienes de qué compartir, te das cuenta que tienes mucho de qué compartir, porque todo se trata de Él. Entonces, ¿de qué hablamos? De Jesús. A veces yo escuché de Marcos Brunet y Fernando Brunet que ellos dicen muchas veces, y de Alessandro Villas-Boas, a veces tú hablas de cómo tener una vida exitosa en Dios, cómo tener una familia de honor en Dios, y todo tiene que ver al final contigo. ¿Cómo puedo tener cosas pero decimos en Dios? Pero la realidad es que el Evangelio se trata de Jesús, de Él. Entonces, el que seamos pocos, familia, no es una coincidencia, no es casualidad. De lo que yo quiero hablarte hoy es de 5 características en el liderazgo de Jesús. Hay muchas,
para mí, de las que yo siento que en esta temporada Dios me ha estado hablando, son estas 5. Y voy a decirte 3 súper rápido, porque quiero enfocarme o centrarme en 2. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora tú podrás decir, oye, pero yo no soy parte del liderazgo. No, pero la Biblia es clara cuando dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a liderar en nuestra familia. A lo mejor estás liderando un equipo de trabajo en donde laboras. A lo mejor estás liderando cierto servicio o ministerio dentro de la iglesia. La realidad es que estamos liderando algo. Dios nos llamó como reyes y sacerdotes. Entonces, eso ya va implícito dentro de nuestro ADN, liderar. Pero a veces lideramos con modelos que el mundo nos enseña. Pero cuando vemos a Jesús, vemos muchas formas en las que podemos aprender cómo liderar. Y yo quiero decirte estas 5. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿Han escuchado el término doble discurso? ¿Qué es el doble discurso? Pueden participar, no es como que nada más yo. No. ¿Alguien, qué es el doble discurso? Es como, no sé cómo escribirlo, como 2 ideas, ¿no? Ok, como 2 ideas, sí. ¿Quién más, familia? En el liderazgo, un doble discurso es un doble mensaje. ¿Cómo es un doble mensaje? Lo que yo hago y lo que yo digo. La gente, vamos a dar un mensaje por lo que decimos, pero también por lo que hacemos. El problema en el liderazgo es que estas 2 cosas no son congruentes, porque no hay una relación entre lo que digo y lo que hago. Entonces, cuando tú ves a un líder, cuando ves, por ejemplo, a un esposo, cuando ves a un papá, cuando ves a alguien que está en una posición de liderazgo, o sea, un jefe, lo que sea, y ves que no es congruente lo que dice con lo que hace, es muy complicado seguir a ese líder, o a ese papá, o a ese esposo. Y eso es lo que yo estoy creciendo, ser congruente con lo que digo, con lo que hago. Entonces, un doble discurso en la vida de un líder puede ser algo muy bueno si eres congruente, pero puede ser algo muy negativo para los demás si dices algo, pero haces otra cosa. Es lo que le pasaba a los fariseos, que la Biblia describe, ellos ponían cargas, o sea, les decían a otros qué hacer, pero ellos no lo hacían. Entonces es muy fácil decirle a alguien, oye, tienes que portarte bien, es un desastre. Oye, aliméntate bien, pero pues tú no te alimentas bien. Ese es un doble discurso. Lo que yo digo con lo que yo hago no empata, no es congruente, ¿vale? Entonces, la primera característica que Jesús tenía en su liderazgo es que tenía autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? Pues es esto. Si yo digo algo, no lo digo de dientes para afuera, es algo que mis actos, mis acciones afirman o reafirman que lo que estoy diciendo es congruente. Entonces, autoridad moral. Jesús nunca enseñó algo que no vivía. De hecho, en el libro de Hechos empieza así, que todo lo que Jesús enseñaba, Él hacía. Entonces Jesús, todo lo que Él decía, bienaventurados, bendice a tus enemigos, ama a tus enemigos, no era algo que Jesús no estaba dispuesto a hacer. Era algo Jesús que ya había hecho, que estaba haciendo, y por eso te podía decir, oye, ama a tus enemigos. Entonces todo lo que Jesús hacía o enseñaba es porque Él lo vivía. Por eso era un líder. O sea, cuando nosotros predicamos de Jesús, aprendes un montón. Imagínate haber caminado con Jesús, verlo a Él. Yo creo que por eso los discípulos, cuando Jesús les dijo, sígueme, no les costó trabajo en seguirlo. Fue como ese hombre es íntegro, ese hombre es congruente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, la autoridad moral no se delega, se construye. Hay una pregunta interesante aquí que yo me hice. ¿Puedo orar para que alguien reciba autoridad moral? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos orar por alguien para que esa persona reciba autoridad moral? No. Pues no. No, porque la autoridad moral es algo que tú trabajas, algo que tú desarrollas. Entonces, la autoridad moral no es como decirle, Dios, dame autoridad moral. No, es algo que tú trabajas siendo congruente. ¿Vale?
Si estás anotando este versículo que te decía, de que Jesús enseñó, todo lo que enseñó primero lo hacía, está en Hechos, versículo 1 al 2. Y quiero decirte esto, familia, hay un pequeño, pero gran problema en la familia de fe o en nosotros los cristianos. Hay demasiada fe, pero poca autoridad moral. Wow. Somos gente o somos iglesias de mucha fe, está bien, pero no hemos crecido a la par con nuestra autoridad moral. Entonces, por eso, ayer que pude estar con mi familia, te das cuenta, porque tengo tías que son cristianas, ¿no? Y parece ser que todo el tiempo están hablando como, una tía decía, si lo crees, lo tienes. Y decía muchas cosas que sí son verdad, pero la familia y la gente no está esperando lo que le digas con tu fe, sino lo que le demuestres con tu autoridad moral. Dentro de la iglesia es fácil movernos en este ámbito de la fe, pero cuando estás allá afuera, cuando estás en un trabajo, cuando estás con las personas, necesitas autoridad moral. La fe te ayuda a sostener esa autoridad moral, pero no todo es fe. Necesitamos autoridad moral, ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y Jesús era esto, ¿vale? Ahora, si estás anotando, y alguien que pueda leer rápidamente, 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Tarde, pero sin sueño. 1:5. Ajá. Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. Okay. Añadan a su fe virtud. Esta palabra virtud, cuando tú te vas al original o cuando te vas a la raíz, esta palabra virtud quiere decir moral y autoridad moral. Entonces te das cuenta que a nuestra fe tenemos que añadirle moral u autoridad moral. No es que la fe no sea suficiente, pero necesitamos añadirle virtud. Y hay gente, yo escuché esta frase, no recuerdo quién la dijo, pero es una frase real. Dice: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. La gente, familia, no tiene un problema con Cristo. La gente no tiene un problema con Dios. La gente tiene un problema con el Cristo que nosotros les hemos enseñado o les mostramos. ¿Por qué? Por nuestra falta de autoridad moral. Generalmente a un líder o alguien que está en una posición como lo veíamos de liderazgo, acá hay lugares enfrente, si gustan, adelante. 3 lugares. Aquí rifamos este sujeto. Entonces el problema no es Cristo para la gente, sino nosotros cómo modelamos a Cristo. Por eso necesitamos autoridad moral en nuestro liderazgo. Un papá, si no tiene autoridad moral, va a ser muy difícil que sus hijos hagan lo que el papá dice que hagan. Si un líder no tiene autoridad moral, tendrá mucha fe, pero si no tiene autoridad moral, va a ser muy difícil que la gente siga a ese líder que no tiene autoridad moral. Y la realidad es que todos necesitamos crecer en autoridad moral. Todos. Autoridad moral es: no digas groserías, hijo de tú. No mientas, pero nuestros hijos ven que mentimos. Eso no es autoridad moral. Y puedo ser un papá con mucha fe, que ora todos los días, que ayuna todos los días, que sirve en la iglesia, que ama a los demás. Pero si no tiene autoridad moral, muy difícilmente voy a impactar la vida de esa persona que me está viendo. Autoridad moral es la influencia más eficaz en el liderazgo. Podrán haber líderes muy amorosos, muy conocedores de la Biblia, con muchos dones y talentos, pero si no tienes autoridad moral, John Maxwell dice: te contratan por tu currículum, pero te despiden por tu falta de carácter. Puedes ser una persona que deslumbra con tu talento, que apantalla a los demás con tu talento, pero cuando te conocen un poquito más, desilusionas por tu falta de autoridad moral. Y esto pasa, familia, en el liderazgo. Yo lo que les digo a las personas que tengo la oportunidad de estar más cerca de ellos es como:
vas a conocer todo de mí. Así como los discípulos conocieron todo de Jesús, ¿verdad? Y vas a conocer áreas de mi vida que a lo mejor, si no crees con autoridad moral, te van a desilusionar. Porque a lo mejor la gente va a decir, qué gran líder, ¿no? Yo quiero estar con él, no, yo quiero porque es increíble cómo predica, cómo toca la guitarra o cómo canta, lo que sea. Entonces atraigo a la gente por ese destello, por ese deslumbramiento. Pero cuando me conocen más de cerca dicen, híjole, no, Lalo no es nada que ver con lo que vi el domingo cantar en la guitarrita, no es nada, ahora que lo conozco más de fondo, no es nada, porque mi autoridad moral es nula. ¿Vale? Entonces, número 2, el primero es autoridad moral. Número 2, me voy a ir más rápido, servicio. Mateo 20:28, Jesús vino a servir y no a que le sirvan. Nos vamos a ir rápido, o sea, ¿para qué nos metemos en mal? No, el servicio es servir a los demás, hacer las cosas para los demás como si las hiciéramos para Jesús. ¿Sí? Y cuando haces las cosas para los demás como para Jesús, te vuelves en alguien excelente automáticamente. El día que haces las cosas para la gente, empieza la mediocridad. Bueno, pues me dijeron que limpiara las escaleras, pero como es para César, las voy a limpiar más o menos. Uy, carnal. O me dijeron que ensayara, no sé, estoy hablando al aire, me dijeron que ensayara esta canción, pero como es para Lalo, voy a darle unas 2-3 vueltas y ya. En el trabajo me dijeron que hiciera esto, pero como es para mi jefe, pues, y mi jefe no me ha pagado lo que me tiene que pagar, entonces... Pero cuando hacemos las cosas como para el Señor, te vuelves alguien excelente. Es algo inerte, algo que viene inherente en nuestra vida, está junto con pecado. Cuando hacemos las cosas como para el Señor, somos excelentes. ¿Vale? Y número 3 de las 5 que quiero decirte rápidamente, entrega. Y te quiero poner 2 ejemplos de esto de entrega. El huevo y el tocino. Ya hace hambre. Sí. Me crujió. Pero esta analogía es una realidad. La gallina no tiene que morir para darte huevo, ese alimento. Pero el cerdo sí tiene que morir para que puedas alimentarte del tocino. Esta es una gran analogía de la entrega. Porque a veces damos y creemos que nos estamos entregando primeramente a Cristo y después a la gente. Pero como líder creemos que nos estamos entregando porque te estoy dando huevo, pero no me implicó sacrificio, es algo natural que hago. Pero cuando me entrego y eso implica muerte en mí, implica un sacrificio para que tú puedas beneficiarte, para que tú puedas alimentarte, para que tú puedas obtener algo, es otro nivel de entrega. Por eso Cristo tuvo que morir para que pudiéramos comer de Él. De otra forma, no hubiera sido posible. Entonces, Cristo tuvo que morir, tuvo que entregarse y Él nos puso ese estándar. Y ahorita lo vamos a ver dentro de los otros 2 puntos. Ese punto puso ese estándar de entrega hasta la muerte. Yo creo que hubiera sido muy difícil creer en un Cristo que no murió y que dijo, voy a salvar a la humanidad con mi poder divino, todos son salvos ya. Pudo haberlo hecho. Y ahorita vamos a ver más adelante esto de pudo. A veces lo que no hacemos en el liderazgo o como líderes habla más de lo que sí hacemos. Entonces, cuando nos entregamos, es literalmente poner nuestra vida por otra persona. Ahora, algo muy claro acá, con límites. Porque a veces, yo escuchaba ayer a Dante Gebel que él decía, es muy cierto lo que él dice, a veces vamos a una iglesia creyendo o esperando que el pastor nos diga qué hacer, a dónde ir, con quién casarnos, qué comer, cómo cuidar nuestro cuerpo. Pastor, deme una respuesta y si usted me la da, entonces sí viene de Dios. Y todo el tiempo somos bebés espirituales esperando que el pastor haga cosas que nosotros podemos hacer por nosotros. Entonces, sí es poner nuestra vida por otra persona, pero con un límite. Porque a veces decimos, no, tú eres el pastor, tú debes de poner tu vida por mí, cuéstete lo que te cueste. Y si te hablo a las 3 de la mañana, tienes que estar disponible. El Señor sí está disponible 24/7. Yo no. Voy a estar 24/7 disponible para mi familia, para mi esposa y mi hijo. Es una realidad, pero a veces escuchamos esto en la iglesia y qué mal va un pastor. No me respondió a las 3 de la mañana y tanta necesidad que yo tenía. Pues sí, busca al Señor. Vuélvete dependiente de Dios, no del pastor.
Jesús no dio algo, Él dio todo. Lo mínimo que nosotros podemos darle a Dios es todo. Es lo mínimo que nosotros podemos darle. Todo. ¿Están listos para los últimos 2 puntos? Estos están así como que, para mí, te digo, tú puedes leer de Jesús y vas a encontrar muchos ejemplos y formas de cómo lideraba. Para mí estas son como las que he tratado de buscar o de hacer crecer en mi vida. Y no te estoy diciendo que ya las tengo, no es como que estas 5 cosas yo ya las tengo. No, estoy creciendo en ellas, pero para mí son de las que más me han ayudado a poder conocer a Jesús, ¿vale? Entonces, si estás anotando, y alguien que lo lea rápidamente, 1 Pedro 2, del 21 al 25. Vamos a leer solamente 21 y 22, pero anótalo tú para que después lo leas con calma del 21 al 25. 1 Pedro 2, del 21 al 25. Es filosísimo. ¿Quién dice yo? A ver, venga, Saúl. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hasta ahí. Jesús nos dio ejemplo para seguir sus Pasos. pasos. Hay una serie que vi en Netflix que me gustó mucho, tú cuando la veas está buena. Se llama Indomable. Y este cuate es buenísimo para seguir el rastro de las personas y le enseña a una policía que está trabajando con él, le enseña cómo seguir los rastros, y al final la chica se vuelve también como él, puede detectar las huellas así y esta huella está fresca, va por ahí. Jesús no es un hombre que deja rastro para que tú solamente digas, a ver dónde está el rastro de Jesús. Jesús deja un rastro bien específico. Sus pasos son específicos. No es como, a ver, Señor, pues ¿para dónde voy? Híjole, tengo que volverme especialista en seguir tus pasos. No es, Él dejó con su ejemplo los pasos que tenemos que seguir. Y esta palabra, familia, después tú la puedes buscar, pero ejemplo viene del griego, de la palabra jupógrafo. ¿Alguien sabe qué es un jupógrafo? No. Un jupógrafo es lo que, si te vas a lo mejor no sabías que se llamaba así, pero en la escuela lo vimos. Cuando estás chico, es como un calca, ¿no? Y hay figuras, que ya está la figura, solo lo único que tienes que hacer es con tu lapicito de color o lo que sea, dibujas la estrella, o el círculo, o ¿cómo se llamaba? El eclipse, el elipse. Ya está el jupógrafo. Jesús es nuestro jupógrafo, ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente no seamos flojos, con el lápiz, ya. Pero no tienes que discernir, ni orar, ni meterte algo. Ya está el paso, solo síguelo. Entonces, Jesús nos dejó jupógrafo para seguir sus huellas. Fuimos llamados a liderar y hacerlo desde el ejemplo que Cristo nos dejó para que entonces haga toda la diferencia. Por eso le decía en un principio, cuando nosotros vemos el liderazgo de Jesús, que ya nos lo dejó prácticamente pegadito de la boca, ¿no? Es para seguirlo. No tenemos que estar, que no estoy diciendo que no sea bueno, pero cuando tomamos cursos de coaching, cómo liderar, cómo ser un buen líder para los demás, el mejor ejemplo lo tenemos. Cristo es el mejor ejemplo, es nuestro jupógrafo de cómo liderar a la gente, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? La cuarta característica en el liderazgo de Jesús es la congruencia. Tiene que ver con autoridad moral, pero quiero desmenuzar más esto de la congruencia. Es cuando empata lo que veíamos, el ser con el hacer, ¿va? Si estás anotando, Hechos 10, después lo lees con más detalle. Tenemos un hombre perfecto, Jesús, ¿verdad? Es nuestro jupógrafo. Pero hay otro hombre en la Biblia, no había escuchado de él, de Cornelio. Cornelio, cuando tú lo lees, él se describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Tenía 2 características: piadoso y temeroso de Dios. Cuando tú lees más adelante, dice que era piadoso porque él daba limosnas a la gente. Y era temeroso de Dios porque oraba siempre. Esas 4 características. 2 características que tienen que ver con su ser y 2 características que tienen que ver con su hacer. Esto quiere decir que era congruente.
Era piadoso, y piadoso era congruente con dar limosnas. Era un hombre temeroso de Dios, y esto era congruente con que oraba siempre. ¿Te das cuenta cómo en la vida de Cornelio habían dos características de su ser, pero dos características de su hacer? A veces somos muy buenos enfocándonos en ser, pero nos cuesta trabajo el hacer. O nos enfocamos mucho en el hacer, pero no hay congruencia con ser. Por ejemplo, yo voy a abrir mi corazón, ¿vale? Y voy a ser vulnerable. ¿Qué es ser vulnerable? No es decir todo sin filtro. Ser vulnerable es decirte algo con lo que tú después me puedes lastimar. Eso es ser vulnerable. Porque a veces creemos que ser honestos es ser vulnerable. Pero yo puedo ser bien honesto contigo y no tener filtros y lastimarte. Y decirte, pero yo fui honesto. Sí, pero eso no quiere decir que fuiste vulnerable. Vulnerable es, yo te digo algo y que sé que eso que te estoy diciendo me puedes lastimar. Pero aún así yo decido, ¿vale? No estoy diciendo que con esto me vas a lastimar, no, pero me refiero a ser vulnerable. Yo con lo que batallo mucho es con verme, creerme y saberme hijo de Dios. Me cuesta mucho trabajo. Yo puedo ver a los demás y decirle, tú eres una increíble hija de Dios, tú. Pero cuando se trata de mí, me cuesta mucho trabajo. Y sobre todo verme como César me lo hacía ver la otra vez, como un rey. Porque a veces me veo como un mendigo con Dios. Y no soy congruente con lo que sé que soy, con lo que mis acciones reflejan. No estoy siendo congruente. Entonces, cuando tú lees esta historia, familia, Cornelio, como era un hombre congruente, fue el primer gentil que Dios usó para que el evangelio se abriera a todo el mundo gentil. Cornelio. Qué interesante que un hombre que era congruente con lo que hacía y decía, Dios lo usó para que el evangelio, el día de hoy tú y yo lo pudiéramos conocer. Entonces, queremos ser usados por Dios, no solamente es necesario ni ¿cómo decirlo? No es un requisito ni es algo, solamente esto es lo que importa, tener fe, sino congruencia. ¿Vale? Quiero leerte esto. Si lo quieres anotar, esta frase a mí me voló. Dice, Jesús dejó de ser para luego ser, para mostrarnos el hacer, para que yo llegara a ser para poder hacer. ¿Me explico? Parece trabalenguas. A ver otra vez. Pepe clavó un clavito, como dice. Jesús dejó de ser. ¿Por qué dice que dejó de ser? Porque dice que se despojó de sí mismo. ¿Vale? Se despojó. Entonces dejó de ser para luego ser. ¿Qué vino a ser? Un jupógrafo para ti, para mí, un ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas, para mostrarnos el hacer. Ya soy, y por cuanto soy, ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Vale? Para que yo pudiera llegar a ser, tener una identidad en Él, y después poder hacer, tener un propósito y un destino. ¿Vale? Entonces, dejó una gloria, Jesús dejó una gloria para vivir en una medida de gloria, pero Jesús está esperando, o estaba esperando toda la gloria. Y ahorita vamos a ver un versículo, porque les digo, parece trabalenguas, pero está en la Biblia. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar muchas cosas de verdad. Y lo increíble es que Jesús dejó su gloria para poder modelar. Desafortunadamente, el liderazgo en el mundo quieren el liderazgo para ser vistos y para estar en una posición para pisotear a otros y que les sirvan. Pero en el liderazgo de Jesús, Él se despojó de sí mismo para mostrarnos, para modelarnos que era vivir una vida en esta tierra y no tener pretexto de decir, yo no puedo. ¿Vale? Jesús vino a modelar lo que ningún hombre podía, para que todo hombre lo pudiera hacer. Él vino para que yo supiera lo que soy capaz en Dios. Entonces,
Jesús modeló qué es caminar con fe sin saber todas las cosas. ¿Sabías tú que Jesús, hay algo, una sola cosa que Él no sabe? ¿Sí sabías? Jesús es parte de la Trinidad, ¿sí o no? Pero hay una cosa que a Jesús se le fue reservada u ocultada. Y es, como lo decía César ahorita, la hora viene. Cuando Jesús venga, nadie sabe el día ni la hora. Solo mi Padre que está en el cielo. Es la única cosa que Jesús no sabe. No sabe. Y Jesús nos mostró esto. Esto, ¿por qué es interesante? Porque Jesús nos mostró esto para decirnos, en la vida a veces vas a caminar sin saber todas las cosas. Y para eso requieres fe. Si Jesús mismo camina sin saber una cosa, ¿te imaginas qué es ser Jesús y no saber eso? ¿Te imaginas qué es sostener, como dice el libro de Job, el Pléyades en tus manos, lo que es una galaxia en tus manos, y no saber cuándo el Padre te va a decir, it's time, en mi inglés, ¿no? Ay, pastor. Y no saber, ¿te imaginas? Y Jesús no está frustrado. Jesús no está como, pero Señor, papá, pues es que yo soy tu hijo, ¿por qué no debo de saber eso? Por eso cuando estábamos adorando, muchas veces, una iglesia madura, familia, y un cristiano maduro es aquel que adora a Dios sin esperar nada a cambio, aunque las cosas no sucedan. Porque a veces nos ofendemos cuando decimos, Señor, pero tú dijiste que tú me prometiste esto. Sí, pero tú no vives por lo que yo te prometo. Tú vives por lo que yo soy. Entonces, cuando nosotros adoramos desde la posición de, no, pues yo voy a adorar porque eso va a cambiar mis circunstancias. No, pues yo adoro porque eso va a abrir puertas. No, pues sí, el día que adoras y no se abren, te frustras. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar en una vida como cristianos solamente esperando una respuesta. Por eso Jesús decía, no esperes señales. No vivas por señales. Ni siquiera vivas por una palabra profética. Porque a veces toda nuestra vida la tornamos alrededor de una palabra. Tú vas a ir a las naciones. No, pues ya no voy a trabajar. No, pues ¿para qué me esfuerzo si voy a las naciones y me van a mantener con ofrendas? Sí, pero espera. Y todo lo tornamos a esperar algo de Dios. Y sabes, yo lo he estado experimentando en este tiempo que he estado en Hidalgo y estoy pasando este proceso difícil. He experimentado que a veces en Dios no todo lo que oras va a pasar. Y tengo que aprender, y estoy aprendiendo a estar bien con eso. Porque, no sé si les ha pasado, cuando tienes dinero, todo está bien. La fe es como más grande que el grano de mostaza, casi como una sandía, ¿sí o no? Tienes fe. Yeah. Y es fácil tomar acción, decisiones. No, pues el Señor va a proveer, sí, porque tienes acá en tu cartera 5,000 pesos, la quincena completita, ya no tienes deudas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes nada y no tienes ni para comer? Y cuando oras le dices, Señor, si tú apareces, qué bueno, pero si no, también tú eres bueno. Cuando tú oras desde ese punto, familia, de decirle, Señor, yo te amo, aunque hoy no coma, tú eres digno. ¿Y sabes qué pasa? En lo físico a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no viene alguien como Elías que le llevaban los cuervos. A lo mejor no vienen cuervos a dejarte de comer. A lo mejor no viene gente a decirte, hey, fulanito, estás pasando por esta necesidad, sentí darte esta ofrenda o sentí darte esta despensa. A veces va a pasar que oras. Yo he estado en mi cuarto y estoy tocando la guitarra y el Señor, tú eres bueno, aunque no tenga ni un peso en la bolsa, pero eres bueno. Y te lo digo no desde el pobrecito de mí, no, te estoy diciendo de que algo que estoy experimentando. Decirle, Señor, mi adoración no tiene que ver con cuánto tú me das. Mi adoración está ligada a cuán hermoso tú eres. Y va a llegar un día, familia, en que la fuente en el cielo se va a romper. Esto es increíble. Va a llegar un día en que tus oraciones, Dios te va a decir, nunca las olvidé. Porque aprendiste a amarme
y adorarme cuando no tenías nada. Ve la vida de José. José, o sea, a veces tú y yo creemos que las tenemos duras, pero José era esclavo en otra nación. Era un esclavo. Pero en ese lugar oscuro, en ese lugar donde él creía que estaba olvidado, o de nosotros podemos creer que él estaba olvidado, y yo estoy seguro que José decía, en algún momento los cielos van a hacer tanta mi oración que los cielos se van a romper. No sé cuándo, pero sí sé quién. No sé cuándo, no sé cómo, pero sí sé quién. Entonces, caminar con fe sin saber todas las cosas. Por eso la Biblia es clara cuando dice, ya no andamos por vista, sino por fe. Porque cuando caminas viendo es bien fácil. Cuando traes el Waze y te dicen, no, pues por acá en 100 metros de vuelta a la derecha es bien fácil. Pero cuando no te sabes la ubicación y se te quedaste sin pila, a ver, anda. ¿Quisieras un guía rogio? ¿Cómo se llaman los estudiantes? Sí. Es complicado andar a ciegas. Ya nos exhibiste. Juan describe, en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan describe, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fue algo evidente. Pero Jesús, esto fue en Juan 1, pero unos capítulos después, en Juan 17, Jesús ora algo increíble. Padre, glorifícame con la gloria. Glorifícame con la gloria. Entonces Jesús dejó una gloria para vivir en una medida de gloria aquí en la tierra, pero esperando toda la gloria. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces Jesús por eso dijo, Padre, glorifícame con la gloria. Jesús sabe y sabía en ese momento cuál era la gloria que le esperaba, pero tenía que morir. Tenía que morir. Entonces, no solo es la relación entre lo que soy y hago, sino incluso en lo que no hago. Eso es congruente. Por eso decíamos hace rato, a veces lo que no haces habla más fuerte que lo que haces. ¿Te acuerdas o recuerdas cuando Jesús está para ser entregado y vienen todos los alguaciles, los policías y lo quieren ya apresar porque se lo van a llevar? Jesús dice algo, yo podría, cuando Pedro se pone a tú por tú, le dice, Pedro, aguanta, yo podría clamar a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles a rescatarme. Esto es lo que Jesús podía hacer. O sea, Jesús con hacer todos, bye, los problemas resueltos. Pero familia, a veces tú y yo queremos a Jesús como ese Aladino. De Jesús, yo te pido porque tenga un mejor trabajo, yo te pido por esto, yo te pido por lo otro. Pum, y abre los ojos y que ya esté. No. Yo he descubierto algo. ¿Sabes qué es lo único que Jesús sí lo hace así? En el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí. Es lo único que tú puedes ver que Jesús prepara en un instante sin que tú tengas que hacer nada. Él prepara una mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Entonces, Jesús podía haber dicho, bye todos, yo no voy a morir, y menos por ti, Pedro. Pero lo que no hizo, ¿qué fue lo que no hizo? Porque Jesús, ¿cómo iba a ser llamado? ¿O cómo estaba siendo llamado? Como el Cordero de Dios. Y de hecho, cuando Juan ve esto, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Te recuerdas de eso? Jesús estaba recibiendo ese nombre o ese título de Cordero de Dios, y un cordero no se defiende a sí mismo. Por eso fue llevado como oveja al matadero. No se defendió. Su boca... Pero él dijo, yo podría hacer esto, pero como decido no hacerlo, esa decisión de no hacerlo habló más fuerte que lo que sí pudo haber hecho. Entonces, tú y yo como líderes que somos, porque somos líderes, aunque no estamos dentro del liderazgo de la iglesia, pero somos líderes, necesitamos ser congruentes. Y a veces lo que no hacemos, familia, va a hablar más fuerte que lo que sí hacemos. Por ejemplo, yo, el no darle acceso a otras mujeres que no sea mi esposa, va a hablar más fuerte que lo que yo pueda hacer, llevarle flores, decirle te amo. ¿Me explico? Todo lo que yo haga por mi esposa va a hablar
pero no va a hablar tan fuerte como decirle no a otras mujeres. Entonces mi no a otras mujeres, o mi no, lo que no puedo hacer o lo que no hago, va a hablar más fuerte que lo que sí hago. Come on. ¿Vale? Y a esto le llamamos renuncia. Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Niégate, renuncia a ti mismo. No cedas a tus convicciones por tus emociones. Porque a veces como líderes terminamos haciendo lo que sentimos y no lo que sabemos. Y esto nos separa de ser congruentes. Sabemos que una decisión está mal, pero ¿por qué la haces? Y le preguntas a la gente, oye, ¿por qué decidiste esto? Sentí. Oye, pero ¿sabías que era algo malo? ¿Entonces por qué lo hiciste? Sentí. Y terminas cediendo a tus convicciones por tus emociones. Y el último punto, familia, y terminamos. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es mostrar el corazón. Y la vulnerabilidad está relacionada con una que podría ser sexta característica, pero para mí es como que van junto con pegado. Vulnerabilidad y relacionamiento. ¿Se acuerdan del monte? Que ahorita lo comentábamos a grandes rasgos, pero el monte de la transfiguración y el monte de la, muchos lo llaman transpiración. El monte de la transfiguración fue cuando Jesús llevó a 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí o no? Al monte de la transfiguración, donde Jesús se mostró con todo su esplendor, toda su gloria, a 3 personas. De 12 a 3 personas. Pero en el otro monte de la transpiración, porque Jesús sudó hasta gotas como de sangre, por eso la transpiración, también se llevó a los mismitos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero qué curioso, cuando tú lees estos ejemplos de estos 2 montes, cuando Jesús te muestra su gloria y te muestra todo su esplendor, todos estamos bien despiertitos. Todos estamos, aleluya, wow, qué increíble gloria. Y no hay sueño. Pero cuando Jesús fue vulnerable con sus discípulos y les dijo, estoy triste, y triste hasta la muerte, se quedaron dormidos. Cuando Jesús estaba triste y triste hasta la muerte y fue vulnerable solo con 3, decidieron quedarse dormidos. Come on. Y a veces esto pasa en la iglesia hoy. Yo no tengo nada en contra de las canciones rápidas, me gustan, pero a veces tocas canciones rápidas y la gente está aleluya, así sudando como si estuviera en el spinning. Y no está mal, porque hay júbilo, hay gozo, eso está bien. Pero cuando es el tiempo de oración, cuando tu corazón tiene que aquietarse para poder escucharlo, para poder contemplarlo, todo está. Y te duermes. Somos muy alegres y despiertos con su gloria, pero cuando Él quiere mostrar su corazón, nos dormimos. Entonces, vulnerabilidad es acceso. No todos tienen el mismo acceso a mi vida, ni a la tuya. Hay círculos, y eso está bien. No te ofendas y nos ofendamos porque no tenemos acceso a la vida de otras personas. Que esto es así. Es vulnerabilidad y es acceso. ¿Y cómo se da esto? Con la relación. Esto yo lo escuché de un pastor que se llama Rubén Peña. A mayor relación, mayor revelación. A mayor relación, mayor revelación. Por eso el libro, cuando puedas leerlo, es un libro increíble, te lo recomiendo. Es de Marcos Brunet, a lo mejor ya lo leíste. Se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Te vas a dar cuenta que Jesús lo que siempre ha buscado es tener relación, intimidad. 9 discípulos no vieron ni oyeron a Jesús decir, estoy triste y triste hasta la muerte. 9 discípulos no escucharon ni vieron. Deja tú la gloria. No escucharon de Jesús decir, estoy triste y triste hasta la muerte. No lo escucharon, se lo perdieron, pero 3 sí. El verdadero acceso es mostrarte algo que no tiene nada que ver contigo. Jesús,
¿Qué pasa cuando alguien viene contigo y te dice, es que estoy triste? O sea, estoy mal. Nuestra tendencia es decir, no, pues mira, Dios contigo. Ánimo, venga. Y no lo digo desde que sea una mala intención o esté mal, pero la tendencia del ser humano es esta: darle soporte, ayuda a alguien que ves que, por la Biblia dice, llora con el que llora, ¿no? Pero Jesús estaba mostrando esto de estoy triste y triste a la muerte. Jesús no estaba esperando que sus discípulos lo consolaran, ni que hicieran algo por él. La vulnerabilidad de Jesús hacia nosotros no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Tiene que vernos simplemente porque Él quiere mostrarse quién es Él. Él no espera que le digamos, Jesús, no manches. Imagínate, Jesús diciéndole esto y Pedro, Jesús, no inventes, vas a morir. Tú lo puedes, todo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Te imaginas? Pero Jesús no estaba esperando que sus discípulos lo consolaran. Él simplemente quería ser vulnerable, abrir el corazón con ellos. Por eso es que el verdadero acceso es mostrarte algo que no tiene nada que ver contigo. Jesús mostró algo en lo que nadie podía hacer, en lo que nadie podía hacer nada con lo que iba a ver y escuchar. Por eso, cuando Juan está en la isla de Patmos y tiene toda esta visión del Apocalipsis, Juan estaba como, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Jesús no estaba esperando nada más que fuera fiel y lo escribiera. Todo. Jesús no espera que hagamos nada más extraordinario más que decirle, Señor, heme aquí, envíame. Esto nos ayuda, familia, como líderes, porque no solamente queremos ni que nos acompañen ni acompañar en momentos de gloria, sino en momentos de tristeza y dolor. A veces estamos con alguien cuando los momentos son de gloria, ¿verdad? Ahí estamos, o ahí están. No, es que mi amigo, o tú ganas bien, o tu amigo gana bien. No, pues ahí tienes un montón de amigos, pero tantito te va mal y es como, ¿y los amigos? Ya no están. Entonces, no querramos acompañar solo en momentos de gloria, sino en los momentos de tristeza y dolor. Y termino con esto, familia. Entonces, autoridad moral en nuestro liderazgo es la mayor, tiene mayor capacidad de influenciar en alguien que nuestra mayor fe. Por eso la fe dice, muéstrame tu fe con tus. No vaya a ser que mostremos nuestra fe por ahí, pero no sea congruente con nuestra autoridad moral. Número 2, servicio, entrega, vulnerabilidad, renuncia, congruencia. Muy bien. ¿Qué pasaría si Jesús nos dijera, hey, voy a mostrarte algo? No sé si les ha pasado, a mí en esta semana me pasó 2 veces y la verdad es que me ganó el sueño. Pero no sé si te ha pasado que estás en la madrugada y de repente te despiertas como sin sueño, como que algo de repente es como, yo me muero, ¿eh? O sea, yo me acuesto y me muero. O sea, puede temblar y no escucho, de verdad, o sea, es como, me muero. Pero estas 2 noches me movía de un lado, me movía para otro y de repente eran 2:47 de la mañana y me desperté así como, quisiera despertarme así como cuando vas a trabajar, ¿no? Es como sin sueño, ya no tengo tiempo. Me desperté y en mí es raro, entonces dije, ¿qué está pasando? Y yo sé, te digo, a veces terminas haciendo lo que sientes y no lo que haces, lo que sabes. Yo sé que cuando Dios me despierta así es porque Él quiere hablarme, quiere decirme algo. Pero terminé haciendo lo que siento y que sentía mucho sueño. Entonces, por eso les estoy diciendo, no hagan lo que sienten. Pero bueno, lo que voy es, ¿qué pasaría si en esos momentos Dios solamente quiere revelarte algo, no para que hagas nada? No para que lo ayudes, sino simplemente te quiere decir, hey, quiero mostrarte esto. Quiero ser vulnerable contigo. Quiero decirte cómo me siento, qué pienso de esto. Wow.
la pregunta sería, ¿voy a ser de los que, sí Señor, por los milagros están bien? ¿O voy a ser del que se duerme cuando Jesús muestra su corazón? Porque Jesús también muestra, el Espíritu Santo es una persona. Y Él muchas veces también puede imagínate que lejos de decirte, hey Saúl, te voy a enviar a las naciones y voy a hacer cosas grandes contigo, que se acerque contigo y te diga, Saúl, me siento triste, me siento así. Y que solamente le digamos, aquí estoy, no voy a hacer nada y no espero hacer nada, tú eres Dios, pero quiero escucharte, quiero abrazar tu corazón en este momento. Y eso, familia, nos ayuda a crecer en, cuando oramos ya no esperamos a que Dios responda, haga, diga, sino simplemente estar. Y esa relación nos va a llevar solita a mayor revelación en Él. Esa relación de estar quietos 5 minutos sin hablar con Él. ¿Vale? Entonces, ¿les parece si oramos para terminar? No fue una predica que digas, bueno, más, es como, el Espíritu Santo. No, pero son cosas que necesitamos básicas para caminar en nuestra vida de fe y en nuestra vida de congruencia, como líderes. ¿Cuántos son papás o mamás? Los demás dicen, yo no, ya me salvé, ¿no? Un día lo vas a hacer. Un día lo vas a hacer. Y te vas a dar cuenta que esto va a impactar más ser congruente y tener autoridad moral. Va a impactar más que incluso le digas a tus hijos, tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que memorizarte 30 versículos al día. Si tú le dices a un niño, hey, mañana vamos a ir al parque, y lo llevas, fuiste congruente. Pero si le dices a un niño, y me ha pasado, que no he sido congruente, mañana vamos a ir al parque, ok, por cualquier cosa no vamos, ya no fui congruente con lo que dije, con lo que hacía. Entonces mi hijo va a decir, pues mi papá, pues sí, toca muy bien, canta muy bien, pero no es congruente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por lo que tú nos estás hablando, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a crecer en estas características. Yo sé que hay más, Señor, que a cada uno nos estás hablando de lo que podemos aprender de ti. Pero te pedimos que nos ayudes a ser congruentes con nuestro ser y nuestro hacer, Señor. De esta forma, los que no te conocen van a desear conocerte. Más que mostrarles fe y milagros, el ser congruente, Señor, puede abrir más puertas de lo que imaginamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.